yo hice en ese tiempo un texto, por ahí lo debo tener el texto, sobre un poco las posibilidades que para la universidad sería el tener una cuarta unidad. Sabíamos por el tamaño del predio, Sí. la limitación de espacio, o sea, entonces era una cuestión importante pensar que se abría con Coajimalpa una segunda generación de unidades académicas, que eran distintas a las 3 unidades iniciales, por cuanto en términos académicos había que explorar otras posibilidades dentro de las restricciones. Habían cambiado el marco de las relaciones entre el Estado y las universidades, eran nuevas condiciones, y en estas nuevas condiciones era claro que nosotros tendríamos que oscilar en una universidad de un tamaño distinto, no de las 15.000 alumnos iniciales, sino que un tamaño entre 5, 6.000 alumnos. Y hay un problema muy interesante. Según la ley orgánica, las divisiones académicas se construyen por áreas de conocimiento. Es decir, y este es un gran tema. Y Coajimalpa introduce 2 áreas nuevas de conocimiento: ciencias de la comunicación y diseño, y ciencias naturales e ingeniería, que son 2 campos nuevos. Este es parte de los factores innovadores que Coajimalpa tiene hacia el resto de la universidad. El Departamento de Ciencias de la Comunicación, que por primera vez es elevado al rango de división académica. Tenemos un departamento muy importante de ciencias de educación y comunicación en Xochimilco, ¿sí? Pero esta es la primera vez que aparece esta idea de las ciencias de la comunicación y diseño en el nombre de una división. Y por tanto aquí hay un área de conocimiento nueva, emergente, que durante estos 8 años ha intentado buscar múltiples formas de entrecruce, de interacciones, etc. Y para lo cual creo que todavía, 8 años es un tiempo muy poquito en términos de la maduración y la construcción de comunidades académicas, pero creo que hemos avanzado muy fuertemente en esta dirección. Tuvimos la participación del doctor Vicente Castellanos en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Él traía una experiencia importante en la UNAM, si bien él viene de la matriz Xochimilca. Para el departamento de diseño tuvimos serios problemas porque los jefes de departamento inicialmente participó con nosotros el doctor Fernando Martín Juez, y al rato dijo que no veía muy claro y ya se fue. Conseguimos otro jefe de departamento, hasta que finalmente viene a estabilizar el departamento de diseño el doctor Manuel Rodríguez Viqueira, que viene de Azcapotzalco con una gran experiencia académica, y permite despegar esta construcción más sistemática del departamento. El Departamento de Tecnologías de la Información tuvimos la mucha suerte de contar con la participación del doctor Cristian Lemaitre. ¿Por qué? Porque el doctor Cristian Lemaitre es un hombre de reconocidísima experiencia en el campo de la computación y de las tecnologías de la información, y que era un departamento difícil de estructurar, ¿sí?, en este contexto, ¿no? O sea, de hecho, la gente que trabaja en estas áreas tienen todas muy referentes muy estructurados, y esto era entrar en una zona de interacción desconocida. Cristian Lemaitre tomó riesgos muy importantes. Después él tiene un papel muy importante en consolidar el desarrollo en la siguiente fase de la división. Hay preocupaciones claves. El problema, por ejemplo, de la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia, que es un problema estratégico, pero es un problema estratégico sobre todo porque la nueva realidad de construcción científica
ha alterado los campos de la vida cotidiana. Entonces necesitamos que la gente se explique los cambios que hay en su vida cotidiana. Están pasando fenómenos nuevos en una escala que no se habían producido antes. Hay una intensificación de las relaciones sociales muy fuerte. Son sociedades que tienen cada vez más estructurada esta idea de las sociedades del conocimiento, les dicen unos, de las sociedades vigiladas, les dicen otros, de las sociedades en interacción. Es decir, hay una realidad muy compleja en la dinámica social a la cual la universidad tiene que encontrar modelos alternativos de respuesta rápida. Creo finalmente que Coajimalpa tiene una virtud. La virtud es que Coajimalpa tiene un tamaño que le permite hacer desarrollos experimentales. Tiene el tamaño adecuado. Nuestros departamentos tienen en promedio 25 profesores. Nuestro tamaño de población escolar es pequeño. Es decir, nosotros es un campo experimental en lo interno, pero también es un campo experimental en lo externo. Si nosotros pensamos qué es este entorno que tenemos, este entorno, de un lado está nítidamente este primer mundo de Santa Fe, que tiene un grado de complejidad que tendríamos que explorar mucho más sistemáticamente en términos de la explicación interdisciplinaria de ello. Pero de otro lado está Coajimalpa, los cerros de Coajimalpa con población con otro grado de complejidad. Es decir, aquí hay dos Méxicos que se cruzan, digamos, ¿no? O sea, por decirlo. La expansión del posgrado es una cuestión que tenemos que pensar muy seriamente. Hasta el momento los posgrados se mueven en un esquema un poco casi de la Edad Media, un maestro, un aprendiz, digamos, ¿no? O sea, hay un tamaño muy limitado, y creo que el gran desafío es trabajar sobre cómo se expande y se masifica el posgrado. El posgrado tiene varias complejidades. En el posgrado, hoy día tenemos disponibilidad tecnológica para trabajar cuestiones como, no sé, sistemas tutoriales inteligentes, dispositivos tecnológicos de otra magnitud que nos permitan abordar. Disponemos de bibliotecas digitales sumamente poderosas, muy subutilizadas, por cierto, pero la universidad es una estructura muy avanzada que tiene que ir viendo cómo integra todos estos elementos en la transformación de sus programas educativos. La universidad, su gran instrumento con el entorno en todos los niveles es que es una institución centralmente educativa, que además produce conocimientos y los puede transferir, puede desarrollar vínculos. Los vínculos, la vinculación famosa que la universidad tiene, es la vinculación educativa. O sea, la universidad se vincula porque la universidad es un centro que puede hacer educación, puede transferir conocimiento, y eso ayuda en todos los niveles a producir nuevas formas a este proceso a veces tumultuoso, en que no solo está el cambio introducido mucho por este factor del cambio tecnológico, sino que además los factores de crecimiento. O sea, si uno mira los indicadores demográficos, seguimos creciendo. El área metropolitana de la Ciudad de México, no se diga, es una cuestión que está crecientemente expandiendo. Entonces, y eso requiere respuestas nuevas, eso requiere un potencial de generación de conocimiento socialmente útil. Y nosotros aquí, esta idea que se ha trabajado mucho, el fraseo, me parece muy afortunado, el disponer de un conjunto de líneas de generación y aplicación del conocimiento. No tiene caso que la universidad genere conocimientos si no busca formas de aplicar el conocimiento. Es decir, esta es la parte en la cual nosotros teníamos que avanzar hacia una forma más praxeológica de la acción universitaria, y Coajimalpa tiene las condiciones para hacerlo. La ley orgánica es el programa de la UAM. La ley orgánica es una ley programática. Es decir, define qué es lo que la universidad hace. Yo creo que tenemos una buena ley orgánica que además le permite a la universidad darse, textualmente así lo dice,
la organización que estime conveniente en el marco de la desconcentración funcional y administrativa. Sí. Este es el límite. Y abrirse a la perspectiva de formas de educación abierta y a distancia es un tema que nos interesa también particularmente. Es un tema que hoy día está puesto en el campo de la educación superior como una alternativa fuerte. Creo que eso es una cuestión muy fascinante y tenemos una planta de profesores que yo espero que tomen los riesgos que significa esto, ¿no? Es decir, las universidades siempre han tenido este conflicto, ¿no? O sea, uno puede en la universidad o tomar una forma muy cómoda de instalarse o tomar riesgos. Tener comunidades autorreflexivas. Es decir, que puedan mirarse a su propia práctica y corregir y desarrollar sobre su propia práctica. Y tenemos la ventaja que tenemos un horizonte de largo plazo, cosa que no siempre se tiene. ¿Sí? O sea, esta es parte de la innovación, en que se reorganiza el conocimiento, se reorganizan todas las formas de circulación de la información, se reestructura la forma en que se articulan estas comunidades académicas. Y este es el gran desafío, comunidades académicas, realmente comunidades académicas que comparten, que tengan una capacidad autorreflexiva sobre ellas y que puedan entrar a trabajar en estos campos nuevos. O sea, por ejemplo, la cuestión de la interdisciplina. La interdisciplina solo es posible pensarla a partir de problemas complejos. ¿Cómo aborda la universidad problemas complejos? Si abordamos problemas complejos, entonces sí podemos generar prácticas interdisciplinarias, problemas, abordar temas relevantes para el país. Entonces, tan simple como miremos cómo se entiende una ciudad como la Ciudad de México. Solo desde un enfoque interdisciplinario. La universidad puede aportar elementos para las discusiones que se hacen en la sociedad. O sea, tiene que ser un comunicador activo. Generar a partir de que, nosotros tenemos especialistas en casi todos los campos, pero esto tiene que traducirse en un problema que en particular es crítico para las universidades públicas. Las universidades públicas tienen crecientemente en el contorno sociopolítico del país y del mundo, digamos, son elementos que tienden a tener muchas amenazas. Y la universidad pública necesita legitimarse, crecientemente avanzar en su legitimación. Y su legitimación es social. Es decir, cómo se legitima socialmente, y se va a legitimar socialmente cuando la gente entienda la utilidad de la universidad pública. La universidad pública proporciona educación superior, formación profesional avanzada de alta calidad, educación gratuita. Y corremos el riesgo que la interdisciplina se transforme en una especie de etiqueta para cajas negras que no logramos entender de qué hay dentro, ¿no? Simplemente es que es interdisciplinario. Y es que hay un problema de la interfase, lo comentaba, de la interfase comunicativa de la universidad, ¿no? La universidad tiene que comunicar sus trabajos adecuadamente para incrementar su legitimidad social. De repente la gente no entiende qué hace, para qué queremos una universidad aquí, cuál es la diferencia, ¿no? La UAM hasta el momento tiene un patrimonio tremendo. Cuando hacia mediados del siglo XX Norbert Wiener habla intuye el enfoque cibernético y trabaja sobre él, o se abre un campo sin el cual no nos podríamos explicar qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, y creo que es una parte sobre la cual seríamos muy sensibles en términos de las interacciones. Nosotros tenemos campos de interacción importantes entre nuestras tres divisiones. Si nuestras tres divisiones logran interaccionar en las condiciones, y yo aquí sí soy crítico no de
no de a dónde vamos al 2024, sino que lo importante es qué pasa el 2014, qué pasa el 2015, qué pasa el 2016, digo, porque esto es muy concreto, o sea, es muy concreto. Tenemos una yo insisto en que tenemos una buena planta, tenemos una muy buena infraestructura. La UAM es una universidad poderosa, con buena infraestructura. Creo que en sus 40 años hay cuestiones que son nítidas. El modelo de profesor investigador es un gran modelo importante en el desarrollo universitario. Y creo que hoy día depende mucho de la forma en que las comunidades académicas se construyan, se reconozcan, se comprometan, ¿sí? Nos movemos en un sistema complejo que tiende a la atomización y a la individualización de cada quien. Ese es un factor que creo que es importante señalar. O sea, nosotros nos movemos en un sistema incluso el sistema de recompensas es un sistema de recompensas totalmente individualizado, o sea, que atomiza toda forma de organización. Y esto es un poco también la construcción de comunidades académicas en este contorno, tiene la dificultad de navegar un poquito contra la corriente. ¿Sí? Esa es una parte que está puesta allí y que creo que es algo que tendría que, poder ser conscientes de esta condición para poder integrarla a los esfuerzos. No estamos en cuestiones etéreas, necesitamos desarrollar conocimiento y formación de recursos humanos para abordar esos problemas y contribuir. Hasta el momento la UAM ha contribuido y Coajimalpa abre la perspectiva de que puede contribuir todavía más en otros campos. Creo que hay un momento, en este momento, pues, esta idea del siglo XXI. Claro, el siglo XXI es un siglo tremendamente complejo. Si fue complejo el siglo XX, el XXI lo va a ser más cuando lo podamos examinar. ¿Por qué? Porque está mucho más mediado por la cultura de los sistemas, de las tecnologías, de las máquinas. Necesitamos tener un grado de organización de las comunidades académicas, no solo de las comunidades académicas, del conjunto de la universidad, de lo académico, de lo administrativo, de cómo funciona la universidad de conjunto. Y esta es una cuestión muy compleja. O sea, hoy día no pareciera que son como dos mundos, lo administrativo, lo académico, etc. Históricamente esta es una de las cuestiones no resueltas en la UAM. Y bueno, esto es parte de lo que hay que resolver en este espacio y creo que en Coajimalpa se puede avanzar estas ideas.